Muy buenos días y bienvenidos un día más a Multiversados y a la sección Warhammera, un cronista estariano. Siento la demora, hubiera querido subirlo el viernes, pero se me hizo un pelín tarde. Confío en que me perdonéis. Para el que sea nuevo, como de costumbre, pongo arriba link a la lista de reproducción para que pueda ver por dónde vamos. Y para los que estén al día, pues supongo que ya os intuís de qué va a ir esto. Hombres bestia y Grey Infernal, en general las bestias del caos. Pero antes de empezar, quiero compartir con vosotros una pequeña fabulilla. A ver qué os parece. Un invierno crudo azotaba el imperio. Uno de esos inviernos en los que la leche del ganado se congela nada más salir de la ubre, en los que los más ancianos suelen dar su último adiós, e incluso los pequeños en ocasiones les siguen, antes de poder probar las mieles o la hiel de la vida adulta. Aquella inclemente estación fue igual de dura en todo el territorio que otrora gobernara Sigmar. Mas, como siempre, por sino o suerte, unos sufrían más que otros. Natural injusticia fácil de ver al comparar los muros y el calor humano de las grandes urbes con las pequeñas aldeas anidadas en la espesura de los bosques salvajes. En una de estas aldeas, de nombre Aresdorf, en la provincia de Hochland, vivía una familia singular. Su mayor particularidad despertaba el recelo de los vecinos, pues la anciana, madre de una lavandera y abuela de una muchacha de 13 primaveras, vivía lejos de sus convecinos, en una casucha dentro del oscuro bosque, donde daba la espalda a Sigmar, Ulrich o Tal, en favor de la vieja fe, el culto cada día más olvidado de los druidas. Eso causaba miradas de intriga e incluso desdeñosas, pero el marido de la lavandera, de familia devota y ballestero estatal, diluyó el descontento. Un efecto pasajero, no obstante, por desgracia, ya que el verano anterior su cráneo había sido partido por una rebanadora horca. La madre, dolida, deshizo el uniforme de su marido y con las partes verdes diseñó un pañuelo para ella, mientras que con las rojas confeccionó una capa para su hija, de modo que su marido siempre las acompañara. Aquel invierno, la lavandera malvivía, medio desquiciada por la pena y la falta de sueño, con los pulmones dañados por el frío y la frente febril. En aquel confuso estado, como si de una epifanía se tratara, recordó a su anciana madre. Cocinó malamente unas verduras y algo de pan de centeno, a esas alturas ya envenenado de cornezuelo. Puso todo en una cesta e instó a su pobre hija a ir a la cabaña de su abuela. Reacia, pero obediente, la muchacha se abrigó con sus ropajes más gruesos y la capa rojiza antes de partir hacia la casa de la abuela. El trayecto fue duro y desagradable, con las botas pesadas por el barro y la nieve, y el rostro azotado por el hálito invernal del dios lobo. Las fiebres que habían hecho cebo en su madre comenzaban a aflorar en ella, ayudadas por los delirios del pan contaminado y la debilidad causada por la gélida marcha. Esto propició que no reparara en los extraños iconos de madera que había clavados en los árboles, ni en los montones de nieve de los que parecían aflorar ramas con forma de mano. Tampoco llegó a fijarse en los montones de heces congeladas, ni en la puerta destrozada por la que entró a la cabaña de su anciana abuela. Allí, aturdida, dejó la cesta sobre la mesa, al lado de una cabeza cercenada con un extraño parecido al de su abuela. Delirando, oscilando entre el frío del exterior y el ardor de su piel enferma, se sentó en la cama para recuperar fuerzas, viendo como una figura encapuchada se acercaba a ella. ¿Abuelita?, preguntó. Sí, respondió una voz cruel y primitiva, precedida por una carcajada sarnosa. ¿Qué ojos más grandes tienes?, farfulló la joven, trastornada,
extrañada por la paisada forma del iris, similar al de una cabra. Para verte mejor. La voz, más que pronunciar, farfullaba, como si su boca no estuviera diseñada para esas palabras. «¿Y qué orejas más grandes tienes?», añadió, preguntándose si acaso estaba confundiendo unos cuernos con orejas por culpa de su visión borrosa. «Para oírte mejor», contestó su abuela, conteniendo la risa. «Esos dientes son muy grandes», comentó confusa, fijándose en los afilados colmillos lupinos que babeaban frente a ella. «Para comerte mejor», concluyó el chamán del rebaño, antes de arrancar el rostro de la muchacha de una dentellada. Desde aquel día tuvo claro que, aunque solo fuera por haber disfrutado de aquella pantomima, mereció la pena aprender el idioma de los hombres. Y en fin, vale, obviamente no he creado un cuento nuevo. Me he limitado a adaptar la Caperucita Roja al mundo de Warhammer. Ya sabéis, Caperucita Roja, tradición oral medieval de toda la vida, recopilado por los hermanos Grimm, como otros muchos cuentos de la época. Me habéis pillado. ¿Y por qué?, preguntaréis. Pues porque soy un petardo enrevesado que antes de entrar en materia quiere divagar un poco sobre la figura del lobo feroz en la literatura. Porque el lobo feroz, huelga decir, que no es un lobo en el sentido literal, sino una figura simbólica. ¿Y qué representa esa figura? Realmente se podría pensar que la idea que transmite es la de la naturaleza salvaje y oscura, los peligros de lo desconocido, el atávico terror al bosque denso sin civilizar o a la cueva oscura y silenciosa. Asimismo, esta figura literaria, tan popular en los cuentos del periodo medieval y posteriores, al menos yo no puedo desligarla de la visión judeocristiana de la sociedad de la época y su moralidad, siempre tan emperradas en demonizar todos los cultos que les precedieron, los que tildan de paganos, incluyendo los más recurrentes, como el culto a la madre naturaleza, Gaia entre los griegos o Danu entre los celtas, por citar dos ejemplos rápidos, o los cultos a las tierras salvajes, un culto que habitualmente está asociado con la virilidad, lo cual choca directamente con la mojigatería del cristianismo antiguo. En este caso, pues el Cerundos celta fue en muchos lugares asociado con demonios. De hecho, la imagen del lobo feroz en muchas lecturas de cuentos clásicos se asocia directamente con el diablo. Y de algún modo, la figura del lobo representa todo eso y más. El miedo primordial a los territorios incivilizados, a lo salvaje, a la naturaleza en su vertiente más temible e incontrolable, al desconocido y a lo desconocido. Todo ello junto. Y un poco por ahí va la cosa. Si los demonios eran casi figuras Lovecraftianas, seres adimensionales, completamente antinaturales, que su mera existencia y visión inspiran terror y locura, y los bárbaros del caos respondían al arquetipo de bárbaro primitivo, asaltante de la civilización, los hombres bestias son algo que se da un aire a esto último, pero más complejo y puro, antiguo también, podría decirse, la figura del lobo en el umbral, de los ojos brillantes en la espesura durante la noche. Vale, creo que hemos divagado bastante. Ahora vamos a hacer un impasse para describir más pragmáticamente, más visualmente a los hombres bestia, y luego retomamos y enlazamos conceptos. Cuando os hablé de los demonios, mencioné que dentro de que, siguiendo la naturaleza caótica de la disformidad, varían una barbaridad entre ellos. De hecho, hay algunos que son completamente indefinibles. Se acaban formando a veces grupúsculos que, si bien tienen diferencias entre ellos, tienen elementos comunes y características similares que permite, siendo muy generosos, decir que pertenecen a una especie de raza o especie. No voy a entrar en si sería lo uno o lo otro porque estamos hablando de demonios y mutantes, así que es un poco difícil de especificar. En el caso de los mutantes mutados por el caos, pasa algo similar.
hay variaciones tremendas. De hecho, los engendros del caos son, pues mira, coger elementos de distintos bichos, mucha plastilina de carne y mezclar ahí a ver qué te sale. Pero también en ocasiones surgen razas, por llamarlas de algún modo, o especies. Ejemplos de esto serían las quimeras, las mantícoras, los scavens y obviamente los hombres bestia de los que vamos a hablar ahora. Pensando en los que estéis tirando de oído y no estéis viendo las imágenes que están desfilando a mi lado, para que tengáis en mente a los hombres bestia, voy a intentar describir al Gore de toda la vida, el hombre bestia prototípico. Estas criaturas, que poseen un torso humano, pero bastante más musculoso y peludo, generalmente también apestoso e infestado de pulgas, caminan sobre patas de carnero de pezuña hendida, y sus rostros también recuerdan a un macho ovino, aunque sus fauces, qué manía tengo, sus fauces son más parecidas a las de un lobo. Además de sus testas emergen un par de cuernos retorcidos de cabrón en el sentido más amplio del término. Es raro que lleven ropajes más allá de algún taparrabos raído y en cuanto a armamento también suelen ser bastante pobres, llevando cachiporras o lanzas toscas hasta que logran saquear algún arma más eficiente de un pueblo más civilizado al que hayan saqueado. Estos seres se mueven en manadas salvajes por territorios sin civilizar de todo el globo. Poseen cierta predilección por los bosques densos y oscuros, eso sí, y se organizan de una manera primitiva, que estaría en medio camino entre una peña de orcos y una jauría de bestias salvajes. Con la excepción de los chamanes del rebaño, el más grande y fuerte supera al débil. Así se estructura su jerarquía. No hay mucha complejidad ahí, no hay mucho que desgranar. Pues si bien poseen un intelecto casi humano, este se ve desestabilizado constantemente por una total falta de mesura e impelido por un criterio salvaje y caótico. Dentro de las manadas existen varias subespecies que difieren del Gore al que he descrito antes. De estas, podríamos distinguir sobre todo tres principales, que serían los hombres bestia como tal. En primer lugar estarían los Ungors, inferiores en escala social, porque su fuerza y tamaño es menor, poseen rostros más humanos y sus cuernos son diminutos o inexistentes. En la jerarquía de los hombres bestia, el tener unos cuernos chulos influye mucho. Estos son más mansos y por ende más astutos que sus congéneres, ya que, como ya hemos dicho, no es que los hombres bestias sean mucho más tontos que un humano, sino que ese intelecto primitivo queda, digamos, diluido por culpa de un estado de salvajismo constante, que está menos acuciado en los Ungors, lo cual los hace más capaces de reflexionar un poquito. Suelen ser los encargados de los trabajos más delicados y sutiles. Luego, siguientes en la jerarquía, estarían los Gore estándar, los que ya hemos descrito, los más numerosos, el que cuando uno dice hombre bestia, el humano promedio piensa en esos. Y por encima de estos estarían los Vestigors, el pináculo social de las manadas, los más grandes y fuertes, que a menudo están coronados por más de un par de cuernos. Como digo, los cuernos son muy importantes. Estos además son más disciplinados que sus congéneres, lo cual se junta a que gracias a su estatus superior pueden quedarse en muchas ocasiones con las mejores piezas de los expolios, de los saqueos, dando lugar a una especie de fuerza de élite dentro de la manada. De hecho, a nivel de juego son una fuerza de élite, literalmente. De hecho, estas viles criaturas llegan a aportar armaduras, incluso a base de trozos robados y remachados a golpes y pisotones. Además, debido a su posición privilegiada, son los que están más en posición de recibir recompensas de los poderes ruinosos. Esto hace que los dioses del caos a veces elijan a uno o varios Vestigors como adalides, colmándolos de recompensas, mutaciones, creando una especie de subclase dentro de ellos. En este sentido, hablando de Vestigors bendecidos, podríamos, para
Para visualizarlos, para entender a lo que me refiero, hablar de los 4 principales, los elegidos por los 4 grandes poderes. De este modo, cuando Korn elige a uno o varios hombres bestia, les vuelve más grandes, más salvajes, los tiñe su pelaje y su piel de rojizo, y esos pasan a llamarse Kornegors. Cuando es Tzench el que elige a algunos de sus devotos, les digamos, tiñe de colores vivos, brillantes, a veces irisados, y a menudo son receptáculos de increíbles mutaciones. Estos serían los Thangods. En el caso de los hombres, de los Vestigors más hedonistas, estos podrían llamar la atención de Slanes y convertirles en seres extremadamente ágiles, de colores pálidos que resulten extrañamente atrayentes para aquellos que los ven, lo cual es bastante perturbador si te paras a pensarlo. Y además es habitual que posean cuernos especialmente alargados a semejanza de los guardianes de los secretos. Y por último tendríamos a aquellos que despiertan la simpatía del padre Nur y que como recompensa les colma de heridas purulentas, plagas, enfermedades y pústulas, haciéndolos más lentos pero a la vez increíblemente resistentes. Esto sería lo que me refiero con Vestigors bendecidos por los poderes oscuros. Un matiz, tal vez innecesario, por obvio, es que ahora mismo estamos dividiendo a las distintas bestias del caos, a los distintos hombres bestia, en subgrupos por ciertas características comunes que les aunan. Y obviamente hay similitudes en apariencia dentro de cada uno de estos subgrupos, pero, como es habitual en la naturaleza del caos, también hay diferencias que pueden ir desde que un Gor, si lo comparas con otro, a lo mejor tiene los cuernos más grandes, pero a lo mejor si los comparas con un tercero, ese tercero tiene un tentáculo en lugar de brazo. Lo dicho, creo que se sobreentendía, pero me parecía importante matizarlo. Por último, dentro de lo que serían hombres bestia, pero en este caso sería hombre bestia, pero no, tenemos a los minotauros, que son mucho más grandes que los demás, muchísimo más fuertes, llegando a la altura de un ogro, que en lugar de cabeza de carnero tienen cabeza de toro, de ahí el nombre. Pero en su caso, a pesar de su increíble talle y su fuerza bestial, son tan brutales y primitivos que es raro que acaben al cargo de una manada. Es más habitual que ejerzan de bestias de derribo en batalla, lo cual ellos están encantados con esa función. Además tiene una especie de salvaje apetito por la carne cruda. Cabe destacar que habría algunos más, como los céntigos, por ejemplo, unos ebrios salvajes cuyo torso es similar al de un Gor, pero su rostro recuerda más al de un Ungor, aunque tienen buena cornamenta, y de cintura para abajo son cuadrúpedos. O los Cigor, unos minotauros gigantescos de un solo ojo, especialmente aficionados a lanzar rocas gigantescas, creyéndose una especie de catapulta gigante, y condenados a ver los vientos de la magia por su único ojo, lo que les hace estar medio dementes. Pero serían las excepciones, o sea, criaturas que surgen de manera más anómala y acaban formando parte de las manadas. Pero el concepto de los hombres bestia se ceñiría sobre todo a lo que ya hemos visto. Que hablando de excepciones, como ya dejé caer previamente, hay unos astados que se salen un poco por la tangente en este concepto de escalar socialmente a golpe de hostias, y son los chamanes del rebaño. Los más astutos de entre los hombres bestia, que además están dotados de unas capacidades especiales, mágicas, místicas, que les permite hacer uso de la magia y mantener contacto con los dioses oscuros a través del velo que separa el Immaterium de nuestro mundo. Esto, auspiciado por ese contacto con los poderes oscuros y ese intelecto más ladino, hace que estén un poco al margen de esa ensalada de hostias que es la jerarquía de los hombres bestia. Ya solo nos quedaría mencionar la figura del líder, del rebaño, del caudillo. Generalmente, cuando entre los hombres bestia destaca uno especialmente fuerte, especialmente, incluso muchas veces también astuto, suele recibir el sobrenombre de Beligor,
Y estos Beligors, aparte de en ocasiones ejercer como héroes, como subcomandantes, a veces son los comandantes de la fuerza, los caudillos, los líderes de la manada. No solo han de ser fuertes y resistentes, sino también algo astutos, ya que ¿de qué te sirve tener un rebaño si a primera de cambio les llevas a su muerte? O también vas a estar siempre sujeto a que pongan en duda, en tela de juicio, tu liderazgo con retos personales. Tienes que saber gestionar todo eso a cierto nivel. Esta es la figura típica. No obstante, hay otras dos que difieren. En ocasiones, los rebaños son dirigidos por un gran chamán que por sus terribles poderes, por su inteligencia o por su profética habilidad, logra ponerse al frente de uno de estos rebaños. Y por último tendríamos la figura del Minotauro de condenación. Un Minotauro que, por designios de los poderes oscuros, es más grande y astuto que el resto de sus congéneres. Sigue siendo bastante tonto, pero tiene bastante astucia como para poder liderar una manada, aunque sea de una manera muy primaria. Y es tan brutalmente fuerte que no hay narices a plantarle cara e intentar arrebatarle el puesto. Estos serían los elementos que suelen ser los comandantes de las fuerzas de hombres bestia, los líderes, los caudillos de los grandes rebaños. Supongo que habiendo enumerado a los integrantes de los rebaños, que es como llaman a sus grupos, a sus partidas de guerra, os preguntaréis de dónde salió tanta mierda. O sea, ¿dónde salió todo esto? ¿Cómo nacieron tantos monstruos y tan concretos? Pues todas estas criaturas, como tantas otras, surgieron cuando hace varios milenios se generaron las grietas dimensionales que unen nuestro mundo con el Immaterium. La energía mutágena liberada por aquel entonces retorció a miles, millones de criaturas por todo el mundo, tanto su cuerpo como su mente, dando lugar a un montón de mutantes de distinto tipo. Y en este caso concreto, se podría especular que había un diseño pensado por los poderes oscuros, por los dioses caóticos, una idea de el cómo y el porqué de estos engendros, porque como vemos hay un patrón más concreto. Y es que los hombres bestia per se, tanto en su aspecto como en su esencia, suponen el paradigma de la perversión del hombre y la naturaleza, una vil parodia de estos. Y sus encomiendas por parte de sus señores oscuros son acordes a ello, buscar la destrucción del hombre y la perversión de la naturaleza. Labor que acometen la mar de gustosos, pues sienten una mezcla de aversión y envidia hacia sus adversarios, considerándolos al mismo tiempo débiles e impuros, pero acusando una punzada de nostalgia dentro, porque en lo más hondo de sus pútridas almas ven en ellos algo que jamás podrán ser. También destacar que aunque tienen un odio especialmente enconado hacia la naturaleza pura, no pura, que podríamos representar por los elfos silvanos, los hombres árbol y estas criaturas, y hacia los humanos, esto no impide que un grupo de hombres bestias se lance gustosamente a despedazar a cualquiera que se ponga en su camino, sea enano, sea orco, sea lo que sea. Muchos estudiosos tienden a considerar a los hombres bestia los hijos predilectos del caos, pues no son frutos de una escalada de mutaciones a lo largo de su existencia, sino que ya nacieron brutalmente mutados. Ellos están encantados de subrayar tal distinción y se entregan por entero a su esencia caótica, entregándose a verdaderos festivales, verdaderas bacanales de depravación y violencia, ya sea en torno a las piedras del rebaño donde se reúnen o en el campo de batalla. De hecho, tiene un vínculo especial con los poderes oscuros a través de Morsiliev, la verde luna disforme, que ejerce sobre ellos un influjo peculiar, alterando sus instintos y sus decisiones. Como digo, como si un vínculo con las deidades oscuras se tratara, que a través de esa luna de piedra bruja guían un poco a las grandes manadas. Y llegados a este punto, creo que ya resulta comprensible mi idea de asociar a los hombres bestia con la figura del lobo feroz, ya que estas aberraciones representan al extraño primitivo y hostil, también encarnan a la naturaleza corrupta, a la naturaleza más salvaje, cruel y retorcida,
buscan la perversión de toda inocencia y acechan de manera siniestra las forestas y los territorios salvajes. De hecho, esto que hemos mencionado de perversión de toda inocencia, pensando sobre todo en su objetivo de corromper la naturaleza pura, también podría asociarse con la perversión moral, porque ya sea pensando en los festejos casi bacanales a los que se entregan después de sus victorias o en torno a sus piedras del rebaño, o incluso si queremos hilar muy fino pensando en los slangors que, imbuidos por el poder de Slanes, resultan atrayentes a aquel que los mira, lo cual, insisto, es jodidamente bizarro, tendrían también esas connotaciones que también existen en el lobo feroz con el que estoy comparándoles todo el rato, ya que de hecho toda la fábula de Caperucita tiene una segunda lectura como corrupción de la inocencia, como pérdida de la inocencia. En ese sentido, una de las versiones más antiguas de Caperucita Roja, no sé si era más antigua, en ella el lobo feroz, el muy bestia, no se conforma con comerse a Caperucita y a la abuela, despieza a la pobre abuelita, sirve su sangre como si se tratara de un buen chiantí y corta su carne como si se tratara de filetes. Y cuando llega la pobre Caperucita dice: ¡ay, estarás cansada! Come y bebe. Y Caperucita, pues, come y bebe. Y de acto seguido, el lobo, que muy relacionado con el demonio, como decíamos, le echa en cara lo que ha hecho y le dice: métete en la cama y tira la falda al fuego que no la vas a volver a necesitar. Te cagas. Pues como digo, la figura de corrupción moral también está presente tanto en los hombres bestia como en el lobo feroz. Figura que en cierta medida viene de otra que les precede, que serían los sátiros y el fauno de las culturas clásicas, que en este caso de hecho tienen similitudes fisionómicas muy importantes con los hombres bestias, sobre todo con los ungors. Estas criaturas, como digo, muy parecidas a esos astados, solían formar parte del cortejo, del festival de Dionisos o de Bacos, según si estamos hablando de griegos o romanos, y estaban asociadas con el disfrute de pasiones básicas sin mesura, instintos primarios, la embriaguez, el sexo, todo eso. No me he querido centrar en estas figuras, no obstante, a pesar de, a golpe de vista, parecerse más a los hombres bestia, porque no tienen todas las connotaciones negativas que sí que tiene el lobo feroz, el cual absorbió parte de las, digamos, influencias de estas criaturas, ya que sátiros y faunos, como siempre pasó, fueron demonizados en muchos lugares. También, hablando del lobo feroz, he de decir que me parece una figura muy interesante, apasionante incluso, y que en este caso tiene muchas similitudes con los hombres bestia, pero me estoy ciñendo a la figura del lobo feroz, del folclore cristiano medieval y posmedieval, ya que en otras muchas culturas el lobo no tiene esas connotaciones negativas, sino otras muy diferentes, en las que no voy a entrar ahora. Antes de dar por concluidos a los hombres bestia, por añadir alguna curiosidad, podríamos decir que tanto los hombres bestia como los minotauros existen en Warhammer desde la primera edición. Aunque en las dos primeras los hombres bestia no eran propiamente medio carneros por definición, sino mutantes en general, sin tener un aspecto tan definido. Es cierto que la efigie del hombre carnero era la que predominaba, pero hombre bestia podía referirse perfectamente a un hombre camello, como vemos en la imagen. En tercera y cuarta edición, la idea del astado, de su aspecto ya final, terminó de afianzarse. Pero aunque poseían héroes, chamanes y campeones, eran solo hombres bestia. No había distinciones de subespecies. No existían ni ungors ni bestigors. Fue en quinta edición donde dicho concepto aterrizó, separando a los gors y a los ungors. Más bien inventando a los ungors, podría decirse. Y finalmente fue a partir de sexta edición, lo que podría considerarse el pistoletazo de salida del Warhammer moderno que conoce la mayoría de gente, cuando comenzaron a tener su propio libro de ejército, además, que hasta entonces eran simplemente tropas del caos, aunque creo que era bastante factible hacerte un ejército compuesto casi por entero o completamente de hombres bestia, pero eran tropas del caos, no eran considerados
una facción aparte. Fue entonces, como digo, en sexta edición, cuando la familia Astada fue creciendo con más subespecies y criaturas afines, como lo que hemos visto de Cigors y compañía. En cuanto a su presencia en los Total War, están incorporados desde la primera entrega, protagonizando su propio DLC, que incluye además, al igual que el DLC de los Elfos Silvanos, una mini campaña. Está ambientada en el bosque de Dragwold, el bosque más grande del Imperio, donde encarnamos a Khazrak un Ojo, el principal caudillo de los hombres bestia de aquella región, en su vendetta personal con Boris Todbringer, el conde elector de Middleland, que el uno dejó tuerto al otro y viceversa. O sea, se tomaron muy en serio el ojo por ojo. De hecho, creo que se llama así la campaña. Es verdad, se llama así la campaña. Y luego, tanto en la gran campaña del 1 como en la campaña de Mortal Empires, que aúna las dos entregas, podemos liderar a los hombres bestia como Khazrak, este caudillo al que mencionaba, como Malagor, el profeta oscuro, que tiene muchas asociaciones con el diablo que temían los pioneros. Tiene... Cuando llega se agria la leche, las cabras en lugar de leche echan sangre, aparecen plumas negras, todo muy de demonio clásico. Y Morgur, el padre de la mutación, una especie de... Algunos creen que es el padre de los hombres bestia, y todo se va mutando y deformando a su alrededor, corrompe la naturaleza allá donde va. Esas serían las tres subfacciones que podríamos elegir en los Total War. Y todas las facciones tienen una apropiada dinámica de horda, que hace que no puedas conseguir asentamientos, sino que lleves tu asentamiento contigo, lo cual es muy coherente con el concepto de los hombres bestia. Además, hay un evento constante en función de las fases de Morsirev. Está bastante bien montado. Y con estos datos creo que podríamos dar por finiquitado el tema de los astados. No os vayáis todavía queda una última cosa que mencionar, pero los hombres bestia creo que podemos darlos por liquidados. Como siempre digo, hay mucho más que contar de los hombres bestia y lo contaremos, pero en próximos vídeos. Estamos en un vistazo que es para dar una idea general del mundo de Warhammer. Y para concluir lo que sería este vistazo a las huestes del caos propiamente dichas, nos faltaría hablar de lo que podríamos denominar Grey Infernal, un término que yo personalmente conocí por primera vez en los manuales de Reforged, pero que más tarde he visto mencionado al menos en quinta edición de Warhammer. Esta denominación se refiere a las abominaciones mutadas del caos que carecen del intelecto o la infraestructura para crear un ejército propio, una especie de cajón desastre de mutantes y engendros. En este variopinto saco podríamos meter a los engendros del caos, ogros del caos, trolls del caos, gigantes del caos, cualquier cosa del caos, que en general son versiones mutadas y retorcidas de sus parientes no contaminados. Además hay otras abominaciones más propias de los poderes ruinosos, como las mantícoras o las quimeras ya mencionadas, que al igual que sus contrapartes mitológicas, pues parecen collages de bestias salvajes. Otras criaturas que podemos incorporar en esta categoría son los ogros dragón, una raza primitiva que de cintura para arriba son ogros escamosos y su mitad inferior recuerda a un reptil cuadrúpedo semidinosaurio de antaño. Estos monstruos centauro no dejan de crecer y los más ancianos son seres enormes que reciben el sobrenombre de sagots. De estos ogros dragón se dice que antaño... Bueno, en esto ya andaremos dentro de poco, pedidas varias. Se alimentan de tormentas. Yo qué sé, tienen cargador. Incluso los fímires suelen aparecer en esta categoría, si es que los desarrolladores tienen la decencia de acordarse de que existen. Los fímires, en concreto, son una especie original de Games Workshop que, por lo que tengo constancia, existe como mínimo desde tercera edición, no sé si antes. Pero esta especie, al contrario que los Scavens, no terminó de cuajar, no terminó de gustar, y ha ido desapareciendo con cada entrega, cada vez se ha hecho menos mención. Son cíclopes verdosos, de tamaño humanoide, un poco más grandes, con cráneos alargados y colas rematadas en mazas o cuchillas. En lo personal, su estética me fascinó desde que vi su miniatura en el HeroQuest cuando era pequeño. Y el trasfondo suyo que leí, sobre todo en la primera edición del manual de rol, me encantó. O sea, es una raza que a mí me encanta. Pero bueno, parece que soy el raro.
Pero bueno, que me desvío. Volviendo a Grey Infernal en general, hasta donde he visto, más que un ejército per se, suelen ser contingentes de bestias que se adhieren a otros ejércitos del caos. En Reforged sí que poseen manual propio, y en el Total War, al igual que en la mayoría de ediciones, están disgregados como bestias y criaturas de apoyo para el resto de fuerzas del caos. Allí abundan sobre todo en la facción Norse, por lo que comentamos de que se les plantea como cazadores domadores, donde incluso han añadido a mis queridos Fimires, cosa que agradezco a Creative Assembly. Que llegados a este punto hemos comparado a los demonios con seres Lovecraftianos, a los bárbaros del caos y por extensión a los guerreros del caos con los saqueadores incivilizados que destruyen la civilización, a los hombres bestia con el lobo en el umbral. ¿Cuál sería la esencia del Grey Infernal? Pues son tan raros y variados que me sería difícil designar una. En todo caso sería la idea del monstruo horrendo, quizá. El ser que mora bajo tu cama, o en la casa cochambrosa al final de la calle, o en el almacén abandonado que da tanto yuyu. No sé, supongo que también podría representar la contaminación constante de 1000 caras y en 1000 lugares. No sé, la verdad es que en este caso no lo tengo muy claro. En cuanto a su presencia a lo largo de ediciones, ya lo abordaremos en otros vídeos porque cada criatura tendría su propia sección. Y finalmente con esto podemos dar por concluido el vistazo a las fuerzas del caos, dejando pendientes para más adelante tanto a los enanos del caos como a los Skavens, que prefiero verlos después de haber hablado de los enanos. Y en el próximo vídeo os traeré un vistazo de los escamosos hombres lagarto. Antes de concluir finalmente a los hombres bestia, madre mía, a las huestes del caos, quisiera decir que hasta quinta edición estaban todos aglutinados en los ejércitos del caos. Y fue a partir de sexta que empezaron a dividirse, pues por un lado bestias del caos, por otro demonios y por otro guerreros del caos. Pero creo que siempre ha existido la opción de, ya sea como mercenarios o como tropa especial, hacer un mezclete, hacer una mezcolanza de distintos elementos. Y entre Forged, de hecho, está planteado para que hay 4 libros de ejércitos del caos: Grey Infernal, Hombres Bestia, Guerreros del Caos y demonios. Pero tú te puedes configurar un ejército con porcentaje de cada uno de esos manuales, lo cual me parece muy acertado, porque cuando tienen lugar las grandes invasiones del caos suelen aunarse estos seres. Y sí, ahora creo que, como digo siempre, se podría decir mucho más y lo diremos por los siguientes vídeos. Por fin, damos por concluido el vistazo al caos y, como digo, el siguiente será sobre los antiguos hombres lagarto. No sé si tardaré una semana y pico o 2 en traerlo, pero llegará. Un placer teneros por aquí, espero que haya sido entretenido y hasta la próxima. Una última cosa para quien quiera quedarse: fe de ratas. En el último vídeo, el de los bárbaros, dije que el término bárbaro venía de los romanos y significaba extranjero. Un amigo, cínico cansado, si queréis buscarle por Twitter, me hizo darme cuenta de mi error. Y es que, si bien a nosotros nos llegó a través de los romanos, el término bárbaro viene de los griegos, también significa extranjero y viene a significar que balbucean, porque consideraban que aquellos que no hablaban griego balbuceaban, un poco elitistas estos griegos. Simplemente especificar eso.